Hay personas que parecen tener una extraña habilidad para convertir los obstáculos en combustible. Mientras otros ven un problema, ellos ven un desafío. Mientras otros se detienen, ellos encuentran una forma de seguir avanzando. Pero siempre me hago la misma pregunta. ¿Eso se aprende? ¿O hubo un momento en el que la vida los obligó a convertirse en ese tipo de personas? Porque quienes mejor te conocen dicen que algo muy interesante. Dicen que nunca te han visto rendirte, que conviertes cualquier situación en un reto y que siempre encuentras la manera de avanzar. Y eso me hace pensar que detrás de esa fortaleza debe existir una historia que muy pocas personas conocen. Benjamín, cuéntanos esa historia. Bienvenido a Los Puentes que Cruzamos. Gracias. Gracias. Oye, Benjamín, hoy eres escalador consumado. La gente te reconoce como tal, experto en múltiples disciplinas de ejercicio. Pero cuéntame, cuando eras niño y jugabas fútbol en la calle, en Monterrey, y de repente un partido de fútbol, una cascarita, se convierte en una guerra campal de globos de agua. ¿Tú pensaste que en algún momento ibas a llegar a hacer esas cumbres o a ver lo que tus ojos han visto? Sí, no. Eso te lo dijo Daniel, estoy seguro, porque, me da mucha emoción recordar eso. Pues no, la neta es que no. Para empezar, soy pésimo en el fútbol. Soy futbolero, me encanta. O sea, le voy a los Tigres de corazón, cabrón. Tengo mi abono todas las temporadas, me encantan los Tigres. Soy regiomontano, muy futbolero, pero soy pésimo. Para que la gente no se lleve ahí la idea de que este cuate juega fútbol. No, pésimo, no me inviten a jugar fútbol. Soy mejor para tirar globos de agua que Sí, fútbol. soy mejor para tirar globos de agua. No, la verdad es que no. Pero creo que o sea, desde chico sabía que a lo mejor iba a ser algo que fuera diferente a lo que hicieran los demás. No sabía qué, ¿verdad? Pero yo sí sabía que a lo mejor si a todos les encantaba jugar fútbol, pues a mí sí me gustaba, pero no era lo que más me apasionaba, como que era otra cosa, ¿no? El tema de los globos con agua, pues era echar desmadre, estaba muy padre. El verano de cuando yo era joven, niño, no sé, entre los 8 hasta que te conviertes en un puberto y luego adolescente, eran mis momentos favoritos porque hacíamos esas cosas, Sí. ¿verdad? Pero no, la verdad, genuinamente nunca me imaginé que iba a estar contemplando subir el Everest o subir cualquier otro punto del mundo, ¿no? ¿Cuántos años tienes hoy? Hoy tengo 34 años. El 30. otro año cumplo 35. Ya. Perfecto. A lo mejor oculto un poco, me hago mucho skincare y demás, trato de cuidarme un buen, pero no, sí, tengo 34 años. O sea, nací en el 92. Ok, ¿y tienes hermanos? Sí, somos 3 hombres y 3 mujeres. Son mis 2 hermanos mayores, los tengo mucho cariño. Luego mis 3 hermanas, una de ellas también es la que me metió al mundo del montañismo, mi hermana mayor de parte de las mujeres. Y luego yo. Pero por ejemplo, yo y mi hermano mayor hay 17 años de diferencia. Okay. Y entre yo y mi hermana, la que sigue, hay 7. Entonces, mis papás, pues, tuvieron muchos hijos. Entre ellos hay como 2, 3 años de diferencia, lo cual creo que es más normal. Y yo vengo mucho tiempo después. No fue sorpresa, porque al menos mi mamá siempre me dice, y lo tengo con mucho cariño a Osapú, que yo fui el hijo más deseado, ¿verdad? Aunque les cale a mis hermanos, que el hijo que más deseó. Entonces, y me cuenta mucho esa anécdota a mis papás, ¿no? De que estaban en Mazatlán y mi mamá le dijo, quiero tener como otro hijo, y si es mujer se va a llamar Barbarita o Bárbara, por Barbarita Miroslava, algo así, no sé, de qué época. Y si es hombre se va a llamar Benjamín, ¿verdad? Porque es como que el menor de la familia, etc. Hasta ese punto. Hasta ese punto. Ahora tu hermano mayor y el menor se llevan 24 años de diferencia. Mi hermano el mayor Te lleva 17. Sí. Y la más chica. No. O sea, no hay. Yo soy el más chico. Ah, tú eres el más chico. Sí, Ya, yo soy el más chico. Sí, o sea, la que sigue después de mí me lleva 7 años. O sea, ya. Tiene 41. Olga. Perfecto. Pero sí. Muy bien. ¿Y cuál fue la primer montaña que escalaste? ¿De la época contemporánea o de la vida? ¿De la vida? Creo que fue Chipinque. Yo de joven de niño hacía taekwondo y mi papá estaba metido en el ejercicio de toda la vida, fue ahí un buen boxeador y él me llevaba a Chipinque a entrenar y a entrenarse él. Entonces como que para mí era ir a Chipinque algo natural. Es una reserva ahí que está en Monterrey. Para un niño de 8 años creo que está difícil, sí. Pero pues a mí me llevaban todos los fines de semana, pero me gustaba porque me gustaba mucho caminar y platicar con mi papá y aparte de regreso siempre me compraba un cóctel de frutas y un jugo de naranja. Entonces está cabrón. Estás esperando, sí. Claro. Eso era lo que más me gustaba y pues pasar tiempo con él, ¿no? Después dejamos de hacerlo y
Y una que otra vez iba a Chipinque, pero ya sabes, ¿no? Tirando el bofe y como que no igual. Pues ya cuando eres adolescente o ya joven, adulto, y no haces ejercicio, pues te pesa más. Un niño, pues siempre trae la energía, ¿no? Sí. Y ya de la época contemporánea, por así decirlo, porque yo empecé a trepar cerros así como ahorita, creo que el 2020, 2021, de pandemia, la verdad, por mi hermana, que fue la que me ayudó. Y en la primera montaña que yo marco como el hito de todo esto, se llama Cerro Agujerado y está ahí en Monterrey, está en el municipio de Juárez, está muy bonita. Es una montaña es sencilla, es un sendero sencillo, tiene 3 grandes partes, un sendero como general con hierba y demás, luego una parte como río con rocas y luego una parte con agua, que está muy padre, está muy padre, la verdad se lo recomiendo a todos los que quieran ir a Monterrey, ese cerro es un must, y está sencillito. Y al último hay una pequeña cumbre, ¿no? Que sí tienes que como que subir ahí, está un poco empinado, nada fuera de lo común. Y ese sentimiento me gustó como el hacer cumbre, levantarme temprano. Bueno, levantarme temprano no tanto, es en esa época, pero sí se me hizo chido. El Cerro Agujerado yo marcaría como que mi primer cumbre de esta época, ¿no? De esta época, el inicio en pandemia, dices. Sí. Y después empezaste a ir por retos mucho más grandes. O sea, el reto agujerado lo hiciste relativamente sencillo, pero te gusta la Sí, sensación y vas por más. claro, sí, digo, a ver, sí me costó, ¿eh? Porque el contexto es, nunca fui una persona muy atlética. La verdad, salvo antes de los 14 años, yo pues hacía taekwondo, iba a Chipinque, o sea, creo que ahí fue mi época más atlética. Después de ahí, la verdad es que nada, o sea, las pesas, lo intenté, no. El spinning sí me gusta ahorita, el indoor cycling, ¿no? O sea, eso sí lo Divertidísimo, hacía, claro. ¿verdad? Claro. Pero tampoco era como muy seguido. ¿Qué más? Lo que siempre me ha gustado es caminar. Y me gusta porque me recuerda también momentos con mi mamá, con Osapú pero también porque genuinamente me gusta, o sea, me gusta caminar, ver la ciudad, ver dónde estoy, platicar conmigo mismo. Entonces, esa caminata, eso sí, siempre lo he tenido. Ahorita son 10,000 pasos, pero antes era llegar de mi casa a Cinépolis Garzazada y luego de regreso, ¿no? O sea, como que ese era el hike, ¿verdad? El Sí. camino. Entonces, eh, pues me gusta esa parte de caminar y pues no era una persona atlética. Entonces, cuando voy al Cerro Agujerado, me cuesta porque mi hermana me dice, la Hilda, me dice, oye, vamos, yo te invito, ves de estos grupos que se arman de senderistas, vamos, yo te lo pago. Y le dije, bueno, más o menos, de que va a ver qué. Y ya me dice que no, sí. Entonces ya le dije, bueno, vamos. Y me dijo, bueno, pero es el domingo a las 6 de la mañana, tenemos que salir de la casa, 5:30. Le dije, nada, o sea, ¿cómo, verdad? O sea, de que... Y el día anterior jugaba Tigres. Yo todavía creo que en esa época todavía tomaba alcohol, entonces era como que no manches. Dije, bueno, total, sí, está bien, me estás invitando, pues vamos. Entonces me levanté, me costó la levantada, como cualquier persona, yo creo, ya después de ahí ya se te olvida, ¿no? Fuimos, pues una hora manejando al lugar y empezamos ahí el recorrido. Y ahí mismo a la guía le pregunté de que, oye, ¿cuál es la montaña más alta de México? Y me dice el Pico de Orizaba. Yo tenía 29 años en esa época, sí, 29. Y le dije, la voy a subir antes de que tenga 30, porque me había gustado este sentimiento de hacer cumbre, regresar. Y se ríe de mí un buen. Y me dice de que, oye, pero si sabes que es como, o sea, 1000 veces diferente, mucho más difícil. Le dije, sí, pero eso era en mayo, más o menos. Entonces le dije, tengo como unos 9 meses para prepararme, 10, 11 meses, o sea, se arma, ¿verdad? Y ya, se quedó, bueno, está bien. Entonces, como que yo dije, sí, sí lo voy a subir. Y a partir de ahí empecé a entrenar un poquito más para subirlo. No tan disciplinado, la verdad, pero sí más constante. Y me voy a Sudamérica, a los volcanes, en diciembre de ese año, del 21. Okay. Antes de hacer Pico de Orizaba. Antes de hacer Pico de Orizaba, Okay. porque quería como que pegarme un poco de pegue de altura. Yo sé, ¿verdad? Y los que saben de esto, pues me pude haber ido aquí al Nevado, me pude haber ido al Nevado de Toluca, Colima, Lista, algo, ¿verdad? O sea, inclusive ir a Ciudad de México, ¿no? Sí. Y Toluca. Pero pues me gusta Guatemala, entonces también había visto que el volcán de fuego estaba padre, no estaba tan de moda como ahorita, apenas creo que iba a agarrar. Ahí Re Ceballos también lleva gente, ¿no? Para allá. Sí. Y bueno, me voy ahí como que para decir, oye, pues vamos a esta expedición, pues conocer, pasarla bien. Y me acuerdo que empiezo a caminar ahí los primeros 10 minutos y esto, empieza así a soltar. Y creo que es una distancia de ¿Empezaste desde la carretera donde está el mirador? Sí. ¿O empezaste desde arriba donde llegan en carro? No, desde la carretera. Sí, pero pesado. son que 2,000 y cacho, o sea, no es tanto, ¿verdad? Pero es una montaña que no pasa los 4,000 metros, ¿verdad? O sea, entonces,
me costó un buen y dije, no manches, el pico ¿sabes? Como casi el doble de esto, ¿cómo lo voy a hacer? Y yo ya estaba entrenado, ¿verdad? O sea, me fui entrenado. Sí. Entonces, regreso de eso, hice cumbre, todo, increíble, se lo recomiendo a todos, es una experiencia muy padre, la verdad. O sea, ver el volcán que erupciona así en tus ojos. Se siente el tremor. Sí, todo, ¿no? sí, yo me acuerdo que estaba comiendo cacahuates y de repente estaba masticando ceniza, ¿verdad? O sea, estaba impresionante. Entonces regreso a Monterrey, hablo con mi hermana, con Hilda, y le digo, Hilda, pues me fue no tan bien, la neta, o sea, la sufrí. ¿Qué hago, no? Y ella me dice, oye, pues mira, lo que podemos hacer es, pues no te vas directo al pico, vete a vivir un mes y cacho a Ciudad de México, ahí está el depa de mi papá también, donde vive ella, y pues entrenamos ahí, ¿verdad? Y vamos y con ella ella había hecho ese reto, pero me dijo, vamos a hacer o sea, 5 montañas, o creo que eran 4, sí, 4 montañas encima de 4,000 metros o muy por encima, o sea, ya en ese nivel, antes de que subas al pico, ¿verdad? Una cada fin de semana. Y empezamos con Monte Tlaloc. Y larguísima, son como 20 kilómetros, 23 kilómetros de recorrido. Sí, o sea, es largo, ¿no? O sea, largo. No tan alto, pero muy padre también, porque pues ves ahí como tienen como este lugar para ver las estrellas y es como que un lugar así muy bonito. Ahorita no recuerdo exactamente cómo se le dice a eso, ¿no? Pero muy padre. Me costó y me acuerdo que me puse de mal humor y Hilda me dice de que pues sí sabes que es porque, o sea, traes cosas aquí, ¿verdad? Y dije, sí, cierto, ¿no? Y ya. Pero bueno, o sea, se hizo. Una semana después fuimos a La Malinche. Nos fue bien, ¿verdad? Ahí me sentí muy cómodo. Obviamente entre semana pues ya entrenaba más ejercicios de pesas, el indoor cycling en Ciudad de México, caminar, un poco correr, o sea, ya estaba entrenándome allá. Pues, eso ayuda, ¿no? La Malinche me fue súper bien, yo me sentí muy, muy bien. Regresamos, luego fuimos a Lista, como que la primera gran prueba. Fuimos y bien. Por ahí, me acuerdo mucho, estábamos con Maggie, le mando un saludo también, que era nuestra guía. Llegamos a esta parte antes de usar los crampones para bajar y subir ahí como que la cumbre y estaba cerrado el clima. Entonces me dice, oye, está peligroso, hay mucho viento. Habíamos estado pasando creo que unas 2 o 3 horas en el refugio de los 100 por el viento que estaba, o sea, estaba el clima feo. Y llegamos ya a ese punto y Maggie dice, oye, ¿sabes qué? Pues además de que no la podemos armar. Y la le dice, vamos a calmarnos un rato, ¿no? O sea, 10, 15 minutos, si no, pues nos regresamos. Entonces ahí experimenté como la primera vez de que, híjole, a lo mejor no se va a poder lograr y no por mí, ¿no? Sino por una causa externa. Afortunadamente se abrió el clima, perfecto, o sea, bajamos, subimos a la cumbre, regresamos y todo. O sea, todo bien. Las rodillas bajaron y llegaron a pecho. Exacto. Y bien, ¿no? A todo dar. Y ahí gané mucha confianza, como dije, oye, pues ya subí un 5,000, ¿no? Claro. Y bien, o sea. En glaciar. Y en glaciar, ya con los crampones, digo, ahí todavía no los sabía usar muy bien, ¿no? Pero ahí como que ya fui agarrando buena experiencia y confianza. Ya 5,000 metros creo que ya es otra, o sea, es una buena barrera de romper, ¿no? La verdad. Sí. Regreso y cometo el error de irme Bueno, no es un error en la parte de la logística, pero no es un error porque lo hice con mucho cariño. Fui al festejo de Pita, una amiga, también le mando un saludo, Monse. Su café es muy bueno y Pita en Nuevo León, por si algún día alguien quiere ir. Y voy a su festejo sorpresa. Isla me dice, no vayas, porque vas a perder la aclimatación y que de esto que lo otro. Entonces regreso, habíamos dejado el Nevado de Toluca antes del pico y entré lista como para no tener 2 5,000 pegados y tener como que descanso. Entonces voy al Nevado de Toluca, que en papel era el más sencillo, de los más sencillos, y me cuesta un montón. O sea, me acuerdo que me cuesta un montón. Y dije, no manches, la regué de esto que lo otro. Pero aún y con eso vamos al pico y pues se logra, ¿no? Al final. Entonces eso se me hizo muy chido también. ¿Qué pasa con estas montañas que a veces a uno le sorprende? Porque, y también lo platiqué con Regina en su momento, que dices, oye, yo he visto gente que ha hecho Everest o ha hecho X montaña y luego Sí. en una más sencilla o aparentemente más sencilla batallan muchísimo. ¿Tú dirías que es que no llegas en el mejor momento físico o mental o la montaña tiene sus características o qué pasa? Yo creo que tiene sus características, pero si te soy así brutalmente honesto, yo agarré un exceso de confianza de haber hecho lista sobrado, de sentirme bien. Sí. O sea, digo, no sobrado, pero sí bien, ¿no? O sea, como cómodo en el primer intento, o lo que hablábamos ayer, ¿no? De que las montañas en el primer intento. Y me fui muy sobrado de confianza. Y la montaña me puso en mi lugar, ¿verdad? Después me puso en mi lugar 1000 veces más, ¿verdad? Pero La montaña habla. sí, claro. Entonces me pone en mi lugar ahí y yo creo que fue eso.
Ya después regresé al Nevado y bien, ¿no? La disfruté la montaña, padrísima, es una montaña que me gusta. Pero creo que es eso. Creo que es ese tema de... Obviamente hay que tener el respeto y las precauciones y demás, y no tener tanto exceso de confianza, pero sí también la meta clara de que hay que hacerlo, porque a veces hay que arriesgar un poco, ¿no? Para lograrlo. Por supuesto. Y dices, oye, yo fui al pico y tenía 9 meses para prepararme y me preparo. Y te preparaste con tu hermana, con Hilda, y vas y buscas ciertos niveles de altitud. Pero tu entrenamiento era totalmente empírico. Era lo que tú creías que era necesario para Sí, hacerlo. lo que yo creía, lo que Hilda me decía, lo que me hacía sentido, ¿no? Como que las piernas, por ejemplo, hacía mucha elíptica y caminadora con 30 kilos. Bueno, no, 30, en esa época no cargaba 30 kilos, no. Yo creo que eran unos 15, 16. Sí. Entonces era como que lo que me hacía sentido, ¿no? 1 hora, 2 horas. Obviamente no puedes simular la montaña. Y no hay mejor entrenamiento que la montaña. O sea, si quieres trepar una montaña, pues Ya hay claro. que trepar una montaña. Entonces, creo que mi mejor entrenamiento fue hacer estos montañas ya encima de 4,000 metros antes de irme al pico. Creo que ese fue mi mejor entrenamiento. Ok. Y hoy te preparas distinto. Ya Sí, tienes como no, que ya. más formado, más Sí, estructurado. no, a ver. Ahí en esa, digo, lo hice antes de cumplir los 30. Creo que la cumbre fue por ahí del 26 de febrero, por ahí. Yo cumplo el 4 de marzo. Entonces, más o menos algo así, ¿no? 22 tal vez. Y me acuerdo que lo logro, me siento muy contento. Armamos una super fiesta de 30 años ahí en una terraza en el depa de Monterrey. Padrísima, me acuerdo que la vivo muy, muy bien. Pero en esa época también vi el documental de NIMS, de Fortune Peaks. Entonces como que me gustó, dije, no, creo hacer eso. O sea, como que este tema de los 14, 8,000, no sé, digo, quién nunca sabe, ¿no? Pero empecé a buscar y bendita, bueno, ahorita no la inteligencia artificial, pero los ads, ¿no? Empezó a salirme mucha información de montañas y me salió un post 7 Summits, ¿no? Que era como el punto más alto de cada continente. Y yo dije, eso me hace sentido porque así yo conozco el mundo y subo las montañas, Claro. ¿verdad? Entonces como que me gustó eso. Y me acuerdo que en la madrugada que cumplí 30, de viernes a sábado, mi fiesta fue el sábado, como a las 12 o 2 de la mañana, tuiteé, puse 7 Summits, ¿verdad? Y a partir de ahí dije, la voy a armar. Lo exteriorizaste. Sí, lo exterioricé y lo Ya, puse ya. y lo dije a mi gente, ¿verdad? De que voy a subir y voy a irme a África. Todos de que está loquísimo, ¿no? Y empezó. Y las primeras montañas sí todavía trataba de usar la misma fórmula, ¿no? Como que entrenamiento en México, esto que lo otro. Pero después empecé a meterme un poco más a temas de recuperación. Me enfrenté a mis primeros veces que no logré las montañas en la primera ocasión, a tratar de entrenarme un poco mejor. Adriana también tengo la fortuna, Adriana es mi novia, le mando un saludo, te amo. Que es le gusta mucho eso, el entrenamiento. No le gusta trepar cerros, le gusta el senderismo, ¿no? Eh, pero le gusta mucho el entrenamiento, ¿no? O sea, uno de sus sueños era ser personal coach. Hoy entrena gente, aparte de su trabajo. Entonces, ella me fue también como guiando un poco de que es que las pesas sí te ayuda porque esto que lo otro, o sea, ponte más atención, porque yo regresaba muy descompensado, muy flaco y con mucha pérdida de músculo. Y eso pues tampoco es tan funcional o tan, no lo puedes sostener a través del tiempo, ¿no? Claro. Entonces empecé como a meterme un poco más, cómo funciona la altura, por qué está el mal de montaña, que si bien puede pasarte por 1000 cosas, pues sabes que puedes tratar de mitigar ese riesgo. ¿Qué tienes que comer? Dejé de tomar alcohol, por ejemplo. Me encanta el vino y dejé de consumirlo. Que obviamente dicen, oye, pues hay sherpas, hay 1000 montañistas que se ponen ahí una borrachera y la arman. Pues sí, ¿verdad? Pero yo trato de controlar lo que esté a mi alcance, ¿no? Claro. Entonces sí me empecé a meter un poco más. Y creo que lo que fue muy diferente fue cuando conocí a Beno, que es una persona muy preparadísima ahí en Monterrey. Y es de las personas que habla de estos temas, de como el atleta de diferentes puntos de vista, de lo que consume, de su nivel de sudoración, del nivel de oxigenación. Y él me empezó a abrir un poco más la brecha de, oye, pues me hizo pruebas de sudoración, de que, oye, si sabes que tienes que tomar electrolitos, ¿verdad? Antes de que te vayas a hacer un pegue a las montañas aquí en Monterrey calurosas, yo pues, no tenía idea, ¿verdad? Sabía que tenía que estar hidratado, pero yo tomaba agua. Sí, claro, ¿verdad? no te hidrata como tal. No te hidrata como tal, ¿verdad? Te hace ir al baño más que nada. Entonces, como que él me empezó a mover un poco eso y de ahí, ese fue el año pasado antes de irme al Everest y a partir de ahí como que ya me empecé a meter cada vez más, ¿verdad? Y hoy sigo tratando de aprender cada día un poquito más, ¿no?
Empiezas el reto de Seven Summits. Y ya un poquito más estructurado, con la ayuda de tu novia, con la ayuda de Beno. Beno fue hasta el final, hasta lo del Everest. Hasta lo del Everest. Sí. ¿Cuál fue la primera montaña que empezaste con Fue el Kilimanjaro. Mi favorita, sí, me encantó. ¿Es tu favorita? Sí, una experiencia cabrón. Sí, buenísima. O sea, obviamente el Everest es padrísimo. Que Vinson, Cartens, pues todas, ¿no? Aconcagua, Mística, imponente. Denali, que te digo, ¿verdad? Increíble experiencia. Pero me gustó mucho porque fue muy alegre, ¿no? Y tuve una experiencia muy bonita. Uno de mis mejores amigos falleció ya hace muchos años de cáncer. Y yo siempre tuve este duelo de no verlo. Para mí era común como que tuviera las quimios, ¿no? Y saliera. Entonces, en su última quimio, me hizo uno del mismo grupo. Oye, ve a ver a Oski porque pues se ve diferente, ¿no? Y yo de que no, pero pues él siempre sale, ¿no? Aparte va a jugar Tigres, va a quedar campeón. Él era Tigre, él es. Y dije, pues lo vamos a festejar juntos, ¿no? Pues no fue así. Y yo siempre viví con ese duelo de no poder despedirme de él. Y Kilimanjaro, tuve una de estas experiencias de camino de ataque a cumbre, donde tuve la sensación de que estaba conmigo. Yo tengo la visión de que tú estás en un lugar blanco con él, yo con ropa de montañismo y él como vestido de blanco. Y yo ya no podía darla en Kilimanjaro. La verdad es que yo pensé que no lo iba a hacer porque ya tenía mucho mal de montaña. Era mi primera expedición de días internacional de ese sentido. Y obviamente pues no te hidratas bien, no comes bien, no entiendes por qué no te da hambre y tienes que comer a fuerza. O sea, pues mil de cosas que luego la experiencia te da, ¿no? Entonces yo la verdad estaba muy débil y ya estaba a dos de decirle, ¿sabes qué? A Mosh, vámonos, o sea, vamos a regresarnos. Y desaparece esta escena y me dice Oski de que qué onda si tú nunca te has dado por vencido, ¿verdad? Un poco lo que decías. Y yo dije, sí, pero la neta está cabrón. Y me dijo, bueno, pero igual, siempre has hecho cosas que han estado difíciles, ¿no? Y le dije, bueno, voy si tú me acompañas. Y me dice, sí, yo te acompaño, pero te acompaño hasta... En Kilimanjaro llegas a un punto antes del Uru Peak, que ahorita no recuerdo el nombre, pero haz de cuenta que llegas a ese punto y luego ya es la caminata última al Uru Peak. Hasta ese punto, ¿verdad? Porque un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. De ahí para allá te lo tienes que aventar tú, ¿verdad? No voy a estar siempre. Y dije, bueno, va, si me acompañas le damos. Y no sé qué pasó, que me regresó la energía como el día 1 y le empecé a pegar así rapidísimo. Hicimos un ascenso súper rápido. Sobrepasaba a la gente y demás. La verdad fue sorprendente eso, la verdad. Y ya llegando ahí, a ese punto que digo, tengo una foto que me gustó un buen porque ahí ya me despido de él. Y le dije, pues ya estamos tablas porque pues pude llegar aquí, ¿verdad? Y me dice, él siempre, eso me da mucho sentimiento cada vez que lo cuento, ¿no? Pero me dice, siempre hemos estado tablas porque siempre hemos sido amigos. Entonces como que ese punto para mí es como vital. Y es lo que trato de pensar cuando se pone en la situación difícil. Por eso Kilimanjaro para mí es como increíble, ¿verdad? Tan especial. Sí. Nunca más se me ha parecido otra vez Oski, pero creo que es suficiente con esa vez, ¿verdad? O sea, con eso se queda conmigo para toda la vida. Sin duda siempre te acompaña. ¿Verdad? Sí. Estoy seguro que sí. Y después continúas con estas montañas. Sí. ¿Te gusta Kilimanjaro? No, me encanta. Y avanzas a la siguiente. Sí, me encanta. Y aparte en esa época yo todavía tenía un trabajo en una empresa que tuve mucho cariño, estuve ahí muchos años. Y pues me festejaron mucho, me apoyaron, mis amigos, también era ya un tema de, oye, este cuate sí le gusta subir montañas, ¿verdad? O sea, no nada más es una faceta, ya se fue a África a subir una montaña. Y me gusta un montón, o sea, como que digo, oye, esta parte de viajar, la gente que conocí, los guías, el equipo que me apoyó, obviamente no fue algo solo, me apoyó el equipo y Oski, ¿verdad? Pero me gusta un montón y digo, sí, lo voy a intentar. 6 meses, regreso, conozco a Adriana, nos hacemos novios y me voy a la Aconcagua. Y el Aconcagua fue una montaña dura, pero hice el método de irme a México, entrené allá. Afortunadamente Ezequiel, también le mando un saludo, fue mi guía y hicimos una cumbre rápida, creo que fue en 8 días. O sea, fue un ascenso rápido. Por ahí también siempre me daba coscorrones un poco de, oye, calmado, ¿verdad? Porque yo quería como avanzar rápido y regresar, no sé. Y él siempre era como que calmado, hasta como que de repente dijo, bueno, este cuate como que sí se ve que trae mucho ímpetu, pues le damos, ¿no? Y me acuerdo perfecto que los dos nos gustan los Caballeros del Zodiaco, pero un montón, entonces ahí hicimos mucho clic. Y me dice, hay que dormir en Cólera para hacer el ataque a cumbre. Y yo le digo, no, pues yo no quiero dormir arriba de 6,000 metros por la experiencia un poco de Kilimanjaro. Sí.
Me siento más cómodo durmiendo en 5000, ¿no? En nido de cóndores. Y ya me dice, bueno, o sea, sí le podemos hacer, pero si vas a hacer el ataque a cumbre, haz de cuenta que tenemos, o sea, si antes de las 2 de la tarde no llegamos, te bajas donde estás. O sea, y me dice, es como cuando los caballeros van a las 12 casas, ¿verdad? Tienes 12 horas para subir, ¿verdad? Y bajar. Si no, donde estés, te bajo, porque no estás queriéndote dormir en cólera, ¿verdad? Claro, no quise avanzar ese pedacito. Exacto. Y le dije, le damos. Y le hicimos, ¿verdad? Y estuvo padrísimo. Hay una gran anécdota ahorita que es época mundialista. Yo hice cumbre, ahí sí me acuerdo porque fue el 18 de diciembre del 2022. Me tocó escuchar los penales de Argentina-Francia y que Argentina se coronó campeona del mundo ahí con unos argentinos. Digo, yo festejé por la cumbre, pero también se me hizo como... Está padrísimo estar en Argentina. Sí, o sea, estar en Argentina, en su montaña de las más icónicas y celebrar su Copa del Mundo fue como una experiencia impresionante, muy alineada, ¿verdad? Y no planeada, o sea, sí se dio. O sea, yo nunca pensé que iba a estar escuchando los tiros de Mbappé, Messi, los penales del Dibu, ¿no? En ese momento, ¿no? Entonces, para mí es también como muy emblemática por eso. Esas coincidencias. Sí, luego ya regresé al campamento base y me acuerdo que me regalaron una ducha porque me tocó ese momento, ¿no? Como que los penales ahí en la cumbre. Ajá. Entonces estuvo padre. ¿Y quién va contigo en tu mochila? Yo siempre lo pongo así porque uno sube solo y a lo mejor de tu familia, pues tú vas solo y vas sin amigos. Haces amigos allá, Claro. pero vas solo. Pero, por ejemplo, me acabas de decir, te acompañó Oski. Ajá. Y en la mayoría de los casos, de las personas que yo conozco que hacemos esta locura de subirse a la montaña, llevamos a alguien en la mochila. Cuando no podemos, ¿quién te va dando ese empujón? No, pues mil gente, ¿eh? Yo te diré que la gente que eran, vamos a decirle temporada, ¿no? En la temporada del Kilimanjaro era una, la de Aconcagua es otra, la de Denali es otra, la de Cartens es otra, la de Elbrus es otra, la de Elbrus 2 es otra, la de Everest es otra, la de Vinson otra. Pero no porque sean más o menos amigos o más o menos amigas, sino por entendí también que hay veces que estás más cercano con cierta gente en ciertos momentos que con otra, ¿no? Obviamente mi base es mi familia, Adriana también, que me ha acompañado y apoyado, mis amigos, ¿no? Las referencias ahí que te pasé, mis amigos de toda la vida. Ellos son como mi core, ¿no? Como que la base, los que están. Pero, por ejemplo, ahorita en Vinson, aprovechando ahorita que estoy en Guadalajara por lo de Reyes Ceballos, pues ella fue de las personas que me acompañó, ¿no? Y Juan Pedro también en Vinson. En otra época fueron otros amigos, en otra época fueron otras amigas. Entonces trato de la gente que está cercana en esos momentos, también llevármela, ¿no? Y yo es lo que digo, ¿no? En otros lados que he platicado esto es, yo soy tan fuerte solamente como la gente que llevo conmigo, ¿verdad? Entonces, no es tanto yo por lo que aprendí en Kilimanjaro, porque yo con mi voluntad no pude, ¿verdad? Me ayudó mi amigo. Y eso es lo que trato de pensar cuando estoy en los otros ataques a cumbre o en los campamentos, en las logísticas, de que, a ver, yo soy tan fuerte como la gente que llevo conmigo y como el tipo de relaciones que llevo conmigo, ¿verdad? Yo ayer le decía a Regina, te estás acostumbrando a ser exitosa, porque todo lo que ha intentado a la primera ha salido. Entonces, aquí nos topamos con algo diferente, porque me acabas de decir, oye, yo ya viví el hecho de intentar y no llegar a la primera. Entonces, platícame un poquito de eso. ¿Cómo lidias en tu mente? ¿Cómo lidias cargando a esas personas en la mochila que sabes que son tu apoyo y vas a bajar y les dices, no lo logré o no se pudo? ¿Verdad? Claro. ¿Cómo llevas eso? Primero, ¿cómo lo lidias allá? Y luego, ¿cómo lo llevas cuando bajas? Sí, no, pues está muy cañón. La verdad es que, ¿qué te digo? Todavía no lo sé, o sea, no sé a ciencia cierta, pero en ese momento vi, o sea, por ejemplo, mi primer gran derrota, yo la veo así, y fracaso, fue Elbrus, la primera vez. Mi intento de la cuarta Summit, de las Seven Summits. ¿En Rusia? En Rusia. ¿Por qué? Porque después de Denali me toca salir de la empresa en la que estaba y me toca fundar yo mi empresa BBL Consultoría. Entonces estaba viviendo un duelo fuerte, ¿no? De eso, de haber estado en una empresa en la que yo me veía años. Y empezar de cero, ¿no? Afortunadamente, pues hicimos cumbre también gracias a Ricardo, un gran amigo. Y el que me ha enseñado un montón de cosas de montañismo. Desde cómo usar los crampones, afilar los nudos, todo, ¿no?
Pero me hace empezar de cero, ¿no? Entonces yo en esta rebeldía de empezar de cero y de tratar de demostrarme a mí mismo de no necesitas a nadie más que a ti, lo cual es mentira, voy a Elbrus y en una época arriesgada. Me evento en noviembre. Para los que, para tenerles más contexto y darles más contexto, noviembre se hace cuenta en la entrada en el pleno invierno en Rusia, ¿verdad? Entonces se pone complicado y digo, no es imposible, se puede hacer. ¿Ibas con un guía? Iba con un guía ruso de allá, ¿Y nada el guía más. no te dijo? Sí, claro, me dijo, está arriesgado, pero se puede, ¿verdad? Ya hiciste Denali en la peor temporada hasta ese momento de la historia, pues puedes, ¿verdad? Pero de que va a ser complicado por el clima, va a ser. Y dije, no, sí puedo. Entonces voy como a la boca del lobo, ¿no? Entonces voy, llego y haz de cuenta que pues nunca un día de buen clima, los vientos helados, me acuerdo que fue la primera vez que sentí vientos que me tiraban, ¿no? O sea, me caí varias veces. Y en el ataque a cumbre, pues empezamos y de repente empezó a nevar. Y a medio camino, antes de llegar como después de pasar la primera cresta, ¿no? A medio camino de la cresta o incluso antes, una tercera parte, el guía me dice, se me hace que nos tenemos que regresar. Y yo, pues bueno, vamos a ver si tenemos otro intento. Y me acuerdo que me dijo, this was our best shot, man. O sea, como que esta era la mejor ventana, ¿verdad? Y estaba horrible. Pero regresando, me acuerdo que yo cuando salí del campamento base, la nieve nos llevaba al talón de la bota triple, ¿no? Algo un poco normal. Pero regresando me llevaba casi a la cintura. Pateabas mucho. Exacto. Entonces estábamos moviéndonos así y dije, no manches. O sea, y al día siguiente ya vimos, nos pasaron a ir videos de otros refugios un poquito más adelante y haz de cuenta que tenían sepultada, o sea, la nieve estaba muy cañona. Entonces yo creo que si hubiéramos seguido, pues no lo hubiéramos armado bien, ¿no? El viento estaba horrible también. Entonces regreso, una experiencia muy, muy fea, pero creo que me hizo también darme cuenta una de, pues no, el ego aquí no jala, ¿verdad? Porque yo estaba subiendo por las razones equivocadas de probar cosas que no tenían que probar, sentido. Una. Dos, estaba tomando decisiones pésimas, ¿no? O sea, sí, lo primero es, pues obviamente, atentar aún y con riesgo, porque cualquier cumbre tiene un riesgo, pues tratas de mitigarlo lo mejor posible, ¿verdad? Y eso significa pues no te lanzas en la temporada que es más difícil por el clima, ¿verdad? Claro. Y creo que me enseñó eso de decir, oye, pues fue precipitado, ¿no? Y regreso con un duelo impresionante. Llegué en noviembre, fue mediados de noviembre, todo eso, diciembre, enero, febrero, marzo, triste. Hasta que empezó estas inundaciones de Dubái, no sé si se acuerdan, ahí en el 24. Y dije, no quiero para entrar a Rusia, pues de repente es un poquito complejo, ¿no? La logística. Entonces yo entré por Dubái y dije, no quiero que luego el aeropuerto se inunde y ya no se pueda ir en todo un año, no sé. Entonces me acuerdo que estaba en un viaje de León de trabajo, regresé a la casa y le dije a Adriana, me voy a ir a Elbrus otra vez en 4 semanas. Y me dice que estás loco, ni estás entrenado, no sé qué. Le dije, sí, pero ya, o sea, está carcomiéndome esta tristeza, ¿verdad? Sí. La revancha. Entonces voy, me cuesta porque no estaba a lo mejor entrenado también, pero era una montaña diferente, ¿verdad? El clima así siempre soleado, despejado, y dije, no manches, o sea, esta la pude hasta haber hecho solo, ¿no? Entonces ahí aprendí también me hubiera gustado a lo mejor mi primer intento, porque era como que yo la que quería hacer solo, ¿no? Al final fui con Misha, igual también gran guía. Él fue el mismo guía, el de la primera y la segunda vez. Y creo que ahí dije, sí pudo haber sido una montaña que hice solo. Digo, también afortunado que estoy con él para cualquier cosa. Pero sí dije, no manches, si me hubiera esperado un poco más, ¿verdad? No hubiera tenido que soportar este sabor de la derrota. Pero creo que eso me ayudó mucho a ser una persona un poco más sensata en la toma de decisiones para las montañas y para la vida, ¿verdad? Claro, aterrizas toda la vivencia de la montaña. Sí, claro. Para la vida. Sí, para la empresa, por ejemplo, para cuando un cliente te dice que no. Digo, nunca me ha pesado eso, la verdad. Pero ahora me pesa menos, ¿no? O sea, después de eso. Y creo que esa experiencia yo no sabía porque es bien difícil hablar. Bueno, es muy fácil hablar con el periódico de lunes, ¿no? Claro. Hoy, con el intento a Everest que no se logró, sí me marcó mucho. Pero si no hubiera tenido la experiencia de fracasar en Elbrus, yo creo que esta me hubiera pegado cañoncísimo más, ¿eh? Sí. Entonces, hoy estoy agradecido que lo de Elbrus no se dio para que me dijera, a ver,
O sea, sí es una tristeza, sí es un fracaso, pero puedes salir adelante y lo puedes intentar, No ¿verdad? es el fin del mundo. Exacto. Ok, platícame de Everest. ¿Cuándo intentaste Everest? Sí, en Everest intenté en la temporada del 25. Iba muy bien preparado, ya un poco entrenado ahí con Beno, ya con más experiencia, ya incluso Ricardo ahí me hice un ascenso con él al Pico Orizaba desde Hidalgo, que nos gusta, o sea, desde ahí un refugio que nos gusta, Flor de Hielo, que lo recomiendo un buen. Desde ahí hasta Cumbre y de regreso. Y me dijo, te vi bien, ¿eh? Te vi bien, te siento fuerte, te estás moviendo bien, creo que tienes buen chance, ¿no? Entonces yo me sentía también bien. Voy, eh, físicamente me sentía muy bien, pero emocionalmente y mentalmente creo que no estaba en mi mejor momento y lo tengo que reconocer también, es parte de eso. Mentalmente porque tenía miedo y un montón. Me acuerdo que me levantaba en las madrugadas a ver videos de Kumbu Icefall, ¿no? Y toda la gente te habla horrible de esto y el jam antes del Hillary Step y que los cuerpos y que Everest, la tasa de mortalidad y todo esto, ¿no? Entonces yo me estaba llenando de la cabeza de eso, malamente, y emocionalmente creo que no estaba pasando por el mejor momento en general en mi vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que también una de las fuerzas para poder subir una montaña o para hacer un reto es que estés alineado en tu mente, cuerpo y espíritu, Sí. ¿verdad? Y yo tenía el cuerpo, pero no tenía mi mente y mi espíritu al 100. Hoy, con ya un año y después, hoy lo tengo más clara, ¿verdad? La tengo más clara. Pero en esa época, pues no, yo me sentía muy fuerte porque pues estaba fuerte físicamente. Entonces voy, hago el base camp, el trekking del base camp bien, cómodo, ¿verdad? O sea, nada... Nada extraordinario. Nada, o sea, sí, extraordinario las vistas y la mística Por supuesto. y los Sherpas y la gente, ¿no? Increíble. La gente que conocí también, padrísimo. Ahí conocí en un cruce a Regina y a Juan Pedro, luego lo conocí en el base camp. Increíble. Pero bien, ¿no? Llego al Basecamp, hago mi rotación en Lobuche, subo Lobuche y me siento bien. También cómodo, tranquilo. Dije, bueno, ya pues, tengo un 6000 en Nepal, padrísimo, ¿no? Claro. Muy bien. Y ahí, Tenzin, que fue mi Sherpa, y guía estaba como enfermo y empezó a toser, y ahí como que yo creo que me empecé a contagiar tal vez, y aparte pues está difícil mantenerte sano en el Everest Base Camp, no tantos días, a 5000 metros. Y pues me dio el Kumbu Cough y empecé a enfermarme. Como quiera con eso hice mi rotación al campo 2, pasé el Kumbu Icefall y llegué ahí, o campo 2, un poquito arribita, y de regreso. Y me acuerdo, pero esos 4 días más o menos que fueron, o 3 aprox, me acuerdo que estuve sin dormir y tosiendo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Yo sí siento que hubo una tosida que sí dije, ay, como que me pasó algo, ¿no? Sí. Pero la verdad es que también estaba tomando como mucho ibuprofeno y paracetamol, como que painkillers. Entonces regreso y en el campamento, ayer Regina y Juan Pedro y yo bromeábamos porque yo decía, cada día estoy mejor y en realidad cada día me veía peor, ¿verdad? Pero eso tú no lo ves porque pues tienes las ganas, ya estás ahí, este es el sueño, ¿verdad? Es como el Everest, creo que, digo, no, yo creo que no para todos, pero para muchos es como el punto, ¿no? Claro, O sea, la el meca, sueño, ¿no? sí. Como el momento. Y dije, pues ya crucé el Kumbu Icefall enfermo, o sea, nada más me necesito 2, 3 días dormir bien y vamos. Sí. Pero no llegaban esos días y me ponía peor y peor y peor y peor y peor. Y hasta que, y pasaban la ventana de tiempo, hasta que Doctor Veros habló conmigo y me dice, a ver, como yo te veo, que ya no te veo que te mueves bien, te tardas en llegar a la comida, te tardas en salir, porque todo el tiempo te están viendo. Pareciera que no, pero todo el tiempo te están viendo. Me dijo, ya ni estás sonriendo, o sea, ya ni te veo que te la estás pasando Ya no hay chido. gozo ahí, O sea, sí. no, o sea, estás mal, bro, ¿sabes? Estás mal, Benjamin, no, ¿cómo me dijo? Y le dije, ¿qué tanta chance tengo de subir? Me dijo, así como estás, yo creo que llegas al campo 2 mucho más difícil. Y me dijo, pero no sé si bajes, ¿no? Yo ahí no sabía que tenía las costillas fisuradas, ¿no? Ok. Eso es una nota importantísima. Yo ahí dije, pues tengo nada más, pues pulmonía o el Kumbukov o algo así, Nada ¿verdad? más. Sí, nada más, ¿verdad? Y ya me dice, pues tienes que tomar la decisión que quieres hacer. Y le dije, no, pues no subo, ¿verdad? Fue una noche muy triste. Me acuerdo que hablé con Adriana
Ya ni me acuerdo qué tanto le dije, pero sí me acuerdo, algo que le dije fue, no manches lo que sentí de Elbrus, que 4 meses me estuvo Potenciado. quemando acá, esto está peor y le dije, no sé cómo le voy a hacer, porque no puedo venir, o sea, venir en diciembre podría, digo, no, no tenía el recurso económico y dos, está mucho más cañón ir en diciembre, o sea, subir un 8000 en winter es Sí. matarte, ¿no? Me dijo, le dije, ¿cómo le voy a hacer para soportar esto un año, no? O sea, como que en mi cabeza era, ¿cómo le voy a hacer para eso? Para volver aquí. Hablé también con Ramón, un gran amigo, y bien, como, a ver, pues, al menos tienes la oportunidad, o sea, tienes la oportunidad de intentar, ¿no? ¿Platicaste allá en Everest? Claro. ¿Platicaste en este campamento o en algún momento con personas que estaban en su segundo o tercer intento? Sí, creo que Víctor, porque cuando regreso a Nepal, hablo con él y me dice, hermano, ¿tomaste la mejor decisión? ¿Víctor es mexicano? No, es de Perú, Ok. es peruano. Y Alfredo también, que es un guía peruano, digo, pero más Víctor me dijo, tomaste la mejor decisión, hermano. O sea, estás aquí, tienes una oportunidad de volver a ir. Claro. ¿Verdad? Pero obviamente, cuando es tu primer o sea, bueno, tu primera experiencia en un 8000, pues a lo mejor dices, oye, pues no le armo, ¿no? O sea, pues fue mi primera y no le armé. No llegué más allá del campo 2. Pero sí se me quedó esa palabra como me dijo, tomaste la mejor decisión. O sea, y este es un cuate que ha subido varias veces algunos 8000, ¿no? Entonces dije, bueno, yo creo. Pero cuando regreso a Monterrey y me hago el estudio con el neumólogo, este, que me mete este aparato y ya sabes, te sacan ahí como la radiografía. Eso está chistoso porque acaba de ver la película de Destino Final que justo hacen como una muerte en uno de esos aparatos y dije, no manches, no me quiero meter ahí, pero bueno. Me habla al consultorio y me dice, ¿no te duele ahí? Me empieza a picar. Le dije, no. Pero yo otra vez, yo estaba dopado de Sí, puro claro. painkiller, paracetamol y todo eso, ¿no? Ibuprofeno. Y me dijo, bueno, mira, vamos a abordar perdón, no es pulmonía, es neumonía. Porque luego mis amigos médicos me corrigieron un buen. Entonces ahí, la neumonía con estos antibióticos y vente en estos días. Pasan los días y de repente me acuerdo que un día me levanto y no me podía mover y no me podía levantar y empecé a gritar así fuerte porque me suspendió los ibuprofenos y eso. Ok. Y Adriana llega, ¿qué te pasa? Y dije, no, me duele un buen aquí me duele un buen, no sé qué pasó, de que, este neumólogo, no sé qué. Total, voy y me dice, sí, pues es que, y ya me enseña mi radiografía, me dice, tienes fisuradas las costillas. Ujú. Y me dijo, ya se te hizo, me dijo, ¿cuándo te pasó eso del Everest? Y ya le dije, pues mayo, entre el 10 y el 15, ¿no? O sea, yo creo que entre el 1 de mayo al 15 de mayo, por ahí. Y me dijo, bueno, ahorita estamos a junio, no sé qué, ya se te hizo un poco de callo, creo que son como 3 meses. Y por eso se te ve un poquito más, pero yo creo que esa estaba a nada que se te rompiera. Y me dijo, que se te rompa con el esfuerzo, que tengas neumonía estando allá. Se me hace que no Te la caes libre. arriba, Sí, sí. me dijo, no la. Entonces ahí entendí que tomé la mejor decisión. A veces pasa que uno no entiende, pero muchas veces, como dicen, es la vida cuidándote, ¿no? Sí, no, y me costó un buen, porque ahí me sentí también un poco más tranquilo, tengo que ser honesto, ¿verdad? O sea, sí dije, no manches, sí tomé la mejor decisión, ¿verdad? O sea, sí tenía las costillas fisuradas, nunca me he roto un hueso, nada, ¿verdad? O sea, más esas costillas fisuradas que estaban a punto de romperse, y yo creo que ahí fue el momento en el que dije, pues sí fue la mejor decisión, pero pues luego lidiar con la rehabilitación, ¿verdad? Ujú. 2 meses parado sin hacer nada. Ujú. Entonces estuvo muy, muy cañón. Afortunadamente tenía a mi perrita Lavanda. Que el contexto también es que yo a Lavanda no la quería, pero Adriana quería adoptar un perro. Y me hizo todo un destrozo. Me rompió mi máscara de oxígeno, me rompió antes de irme al Everest, me rompió mi equipo, mis carteras, se comió dinero. No, o sea, hizo un desastre. Y fue además, por eso también te decía que emocionalmente no estaba en el mejor momento porque era mucha pelea por eso y esto y demás, y que el perro y no sé qué, y las prioridades y todo esto, ¿no? Pero, o sea, curiosamente, mi recuperación, mi MVP de la recuperación fue la banda. Ujú. Porque los perros pues tienen algo especial. Y aparte ella es un cruce de Beagle, está hermosa. Eh, Siempre estuvo conmigo. O sea, yo estaba sentadillo, triste. Obviamente, y esto fue en soledad, ¿no? Muchas cosas.
Incluso no tanto con Adrián en soledad, yo lloraba de la tristeza y del duelo de que no lo pude hacer. Y la banda siempre estuvo conmigo, ¿no? O sea, siempre estuvo conmigo ahí al lado. Obviamente hacía desastre, pero como que sentía este cuate ahorita está triste, déjame, y se me pegaba, ¿verdad? Y llegaba yo de algún lugar y estaba ahí conmigo y me seguía a todas partes y caminaba conmigo. Entonces, para mí la banda fue increíble en eso. Ya que cuando empecé a hacer cerros, empecé a poder hacer cerros otra vez, me la llevé y padrísimo, ¿no? Y eso me alivió un montón. O sea, si no hubiera sido por la banda, la verdad no sé cómo lo hubiera hecho. Como Y tienen ese entendimiento. sí, no, your dog is your mirror, como me dicen. Digo, también tengo que aceptar, es un perro es una perrita que es un poquito más de Adriana. Es como que yo digo que Adriana es su humano. Pero se rifó conmigo esa vez. O sea, esos 2 meses eh, tuve algo que nunca había experimentado, ¿no? Digo, tengo otra perrita, se llama Jericó, está en casa de mis papás también. Pero digamos, eso con la banda fue muy especial. Sí, sin duda. Sin duda, sí, esa sensibilidad que tienen los animales para acompañarnos. Sí, cañón. En todo momento, ¿no? Arriba y abajo. Sí, estuvo muy cañón. ¿Y cuándo vas a volver por esa revancha? ¿Cuándo vuelves a Everest? Sí, pues mira, está muy padre porque regresando de Everest y con esto que pasó, para poner ahí contexto de tiempo, ya era agosto, ya cuando estaba haciendo un poquito más de ejercicio y algunas rehabilitaciones. Y me acuerdo que dije, a ver, ahí creo que tomé, si soy honesto y veo otra vez como la perspectiva, creo que tomé una decisión apresurada porque dije, pues voy a Vinson y luego voy al Everest. Pero se me hizo muy fácil juntar $100,000. O sea, Everest cuesta $50,000 y Vinson más o menos lo mismo, $50,000. Y en mi cabeza dije, pues sí se arma, ¿no? En mi cabeza nada más. Pero cuando empecé a llegar a Vinson, hice los pagos, fui con Ryan, también Mountain Professional, gran agencia. Igual con 14 Peaks para el Everest, Tashi, increíble. Cuando empecé a avanzar, dije, no estoy pudiendo generar más dinero y a Vinson voy a llegar bien raspado. Se me hace que al Everest no voy a... O sea, ahí empecé, no sé cómo le voy a hacer, ¿sabes? Como que todos los recursos que tenía o todas las cosas las agoté para Vinson. Sí. ¿No? Entonces voy a Vinson, también con miedo, porque obviamente era mi primera expedición desde ese momento. No sabía si, por más que la costilla te dicen ya está sanada, pues en la cabeza para mí no me vaya a enfermar otra vez. Ya sabes, ¿no? Mil cosas, todo esto. Pero aún y con eso digo, no, pero voy a lanzar y la voy a hacer porque creo que es una... Por eso digo que en la parte financiera tal vez o logística fue una decisión no la mejor, pero en la parte de la confianza fue la mejor decisión que pude haber tomado porque gracias a que ahí se cumbre, gracias al equipo ahí de Ryan, JP, increíble, me vuelve la confianza a mí mismo otra vez y digo, bueno, ya estoy en la antesala de completar las Seven Summits y pues nunca lo planeé así, pero pues me tocó Everest al final, otra vez, ¿verdad? Entonces, pasó Vinson, fue en diciembre del 25. En enero dije, bueno, voy a intentar. Ahí como que empecé a moverme. Febrero dije, hablé con Tashi, chequé ahí como la logística, los precios y dije, no creo, ¿no? Y llega marzo y ahí automáticamente como que no. Y abril pues ya fue como, pues ya. Se pasó. Tuve triste, la verdad, pero dije, bueno, pues los postergo un año, ¿verdad? Pero voy a hacer algo más cañón la próxima vez que vaya. Entonces, la idea es ahorita, la clave es el 2027, me empecé a entrenar desde mayo. Ahorita hace cuenta que abril como que fue no pude y demás. Y dije, no, a ver, me voy a entrenar un año y voy a ir lo mejor físicamente, pero lo mejor mentalmente y lo mejor emocionalmente. Y la verdad es que si te soy honesto, creo que hoy estoy en otro lugar. A lo mejor en el nivel físico no estoy de ese momento, pero sí emocionalmente y mentalmente estoy en otro lugar completamente diferente. ¿Y cómo entrenas la mente? Pues quién sabe, la neta, bro. Pero yo creo que lo de los 10,000 pasos me ha ayudado a estar más tranquilo, ¿no? Okay. Al que el cortisol no se dispare tanto, ¿no? Los 10,000 pasos diarios. Sí, los 10,000 pasos diarios. Y creo que también el valorar el momento en el que estoy, ¿no? Como decir, oye, pues no hay prisa. Yo tenía una meta de tiempo, pero pues no se hizo la meta de tiempo y ya, no pasa nada. Claro. Creo que me adapto bien a esas cosas. Entonces, creo que la mente la trato de trabajar tratando de estar tranquilo y tratando de recordarme las razones correctas por las que quiero subir. O sea, yo el Everest lo quiero subir porque me gusta.
¿verdad? O sea, porque genuinamente es algo que disfruto, genuinamente es algo que me emociona, que me llena, que me llama, ¿verdad? ¿Van cambiando las razones correctas? Sí, claro, claro. ¿Es la razón correcta la primera vez de Cerro Agujerado, por ejemplo, ahora que quieres volver a Everest? No, yo creo que es diferente. El Cerro Agujerado, pues fui acarreado y encontré un tesoro. Y ahorita voy con toda mi voluntad de, aún y que me fisuré las costillas, aún y que me enfermé, aún y que fue muy grave, aún y que pasé el duelo de no lograrlo, aún y con todo eso, yo quiero volver a ir, ¿sabes? O sea, porque gente y amigos me dicen, a ver, tú eres un campeón, brother, o sea, ya, ¿Tú te sientes mano, como tal? no, la ¿Hoy neta, te sientes...? no, la neta no. La neta no, pero ese es un tema mío porque no he subido ahí, pero mis amigos cercanos y los aprecio. A Eric, por ejemplo, igual le mando un saludo. Me dijo, bro, tú cuando estabas allá, güey, gente, mis amigos de todo el mundo, de que este cuate porque está en el Everest, no manches, güey, ya está cabrón, ¿verdad? O sea, suba o no, fregón. O sea, me dijo, tú no te sientas como, o sea, un fracasado, o sea, al contrario. Obviamente está muy difícil no sentirse así, ¿no? Claro. Pero le dije, aún y con esto que me estoy sintiendo así, porque yo la tenía clara. Cuando regresé, cuando bajé, y estaba en Monterrey, aún y con la costilla fisurada y todo eso, dije, voy a volver a ir, ¿va? O sea, yo la tenía clara, o sea, nunca dudé. Y él me dice, yo la neta no regresaría, güey. O sea, ahorita te di un pegue duro y a lo mejor ya fue un estate. Y le dije, no, o sea, voy a regresar, ¿va? La tengo clara. ¿Cuánto es suficiente para que estés contento contigo? Por ejemplo, ayer Regina decía, oye, Sí. yo no me siento montañista y Juan Pedro le dice, subiste el Everest. Y entonces, ¿cuánto es suficiente para que tú estés satisfecho contigo mismo? Sí, ¿verdad? Pues mira, yo creo que... mm, yo creo que ahorita es suficiente. O sea, si te soy honesto, hoy me siento... Y trato de verlo con sentirme suficiente un día a la vez, ¿verdad? Hoy me siento más suficiente que en otros momentos, Okay. ¿verdad? Pero aún así quiero subirlo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque es algo que quiero hacer, porque es algo que me llama, que me reta. Ya es ¿verdad? algo, ya es por el, Sí, el disfrute. sí, claro. Aparte es uno de mis sueños, ¿no? O sea, yo no sabía que tenía ese sueño, pero es uno de mis sueños y me gusta. Y, y no lo veo imposible, ¿verdad? O sea, estando ahí enfermo y todo, dije, se puede lograr, ¿verdad? Entonces estuve cerquita, entonces quiero volverme a dar la oportunidad de intentar otra vez. Y yo creo que suficiente, creo que puede ser hoy, o sea, hoy me siento suficiente. Por ejemplo, hoy amanecí muy contento, o sea, fue una semana dura de trabajo, pero bien. Y estoy trabajando en esa parte, como de decir, oye, creo que esto, o sea, tengo que trabajar en el diario, en el proceso de sentirme suficiente, de sentirme cómodo y sentirme a gusto, para que cuando me vaya ya, esté pleno, ¿verdad? O sea, no vaya pensando de, no, lo necesito, no, o sea, y eso es algo eso es un poco la mentalidad con la que voy a afrontar un poco este año o estos meses que restan de irme para allá. Primero hay que conseguir los recursos y todo, ¿verdad? Todo se tiene que dar también perfecto. Es como el Everest es como muy, muy perfecto, o sea, las cosas tienen que dar Si no coincide sí, o converge todo ahí, ¿verdad? sí. Pero me voy a ir en esa sintonía, como muy tranquilo, viviendo el día a día y disfrutando ahorita el proceso, la verdad. Y cercano con los míos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cosas que hablaba con Adriana era que me sentía no tan cercano con mis amigos y con mi core. Y esa es una de las razones por las cuales vine ahorita a la presentación de Rey y su libro, ¿no? Para ver a Rey, para ver a Juan Pedro, procurar a mis amigos, ¿no? Que eso es la fortaleza que me va a dar para cuando no me quiera levantar a entrenar, para cuando no quiera hacer alguna cosa, para cuando se vuelva difícil, para cuando el momento ahí de que las papas queman, pues estos grandes momentos me ayuden a avanzar, ¿verdad? Así es. ¿Hay, hay algo que asocies a un buen recuerdo, a un esfuerzo? Por ejemplo, me platicabas de tu gorra, que ha estado contigo en cada Sí. cumbre. De Rubén, va a ser de Rubén porque me la pidió. Rubén es también un gran amigo de Chihuahua. Él me acompañó Está chido porque me acompañó a la cima del Mojinora, que es el punto más alto de Chihuahua, Ok. ahí en la sierra. Y me dijo, pero ¿me das tu gorra a cambio cuando completas la Seven Summits? Y le dije, sí. O sea, entonces esta gorra es muy especial, pero es de Rubén ya, ¿verdad? O sea, cuando termine. ¿Algún recuerdo padre? Pues no en particular. Creo que me voy nutriendo de las cosas de ese momento de la expedición. Sí tengo algunos momentos base, como la experiencia con Oski, como cuando me iba a caminar con mi mamá de niño, como cuando fui con Daniel a ver la final de Tigres contra América en Navidad.
Como cuando Adriana y yo estamos riéndonos en la cotidianidad del día a día. O cuando ¿no? llevaste a la montaña a Australia. Así, como cuando la llevé a la montaña en Australia. O eso no lo platicamos porque tampoco platicamos todo eso, pero sí, la sufrimos un poco, pero hoy, otra vez en perspectiva, le dije, fue un viaje cabrón, o sea, nos perdimos y vimos canguros pasándonos por todas partes, o sea, obviamente eso es peligrosísimo y todo, pero ¿quién tiene esa experiencia, verdad? Lo vive, ¿no? Y si tú dijeras, el balance en mi vida, cumbre o no cumbre en Everest, éxito o no éxito como tal en esa montaña, pero volteo para atrás y todo lo que he hecho, pues ya conocí el mundo, ya fui a Rusia, ya fui a África, ya subí Kilimanjaro, tuviste la experiencia de despedirte de Oski. Yo creo que ha sido enormemente exitoso, ¿no? Sí, claro. Una experiencia fantástica. Sí, y yo creo que el tema de no subir Everest y completar Vinson, porque cuando piso la Antártida, o sea, cuando bajo de la avioneta, y piso, dije, no manches, o sea, ya pisé todos los continentes del mundo, ¿sabes? O sea, para mí ese fue un hito que dije, Claro. wow, ¿no? O sea, dije, ¿quién? O sea, la Antártida, o sea, aparte la Antártida es un lugar recóndito, o sea, no sé, fue para mí como me voló la mente, o sea, y ni siquiera era la cumbre, ¿eh? Nada, o sea, era pisar ahí. Pisar la Antártida, sí. Exacto, entonces, creo que eso, y esta aceptación también de que este año no pude ir al Everest, me fue dando un poco tema de valorar las cosas que sí, ¿no? O sea, el tema de, cumplimos 3 años mi empresa el 13 de julio, o sea, la próxima semana, y hemos ido creciendo siempre, poco a poco. La idea es, era primero sobrevivir 3 años, ¿no? La pyme tiene que sobrevivir 3 años y después de ahí yo quiero en los próximos 3 años institucionarla cada vez más y ser una empresa de clase mundial, me encantaría. Esa es también otra cumbre que busco. Pero hoy me siento contento con eso, ¿no? O sea, con mi equipo, que me permiten también ir a treparme en montañas o estar aquí y demás. Me siento contento también con mi relación con Adriana. Creo que estamos pasando un momento padre, diferente. Me siento contento también con la relación con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos. Entonces, creo que estoy apreciando un poco más esos momentos, ¿no? O sea, como que decir, oye, sí, como dices, ha sido un camino exitoso, lleno de baches y de lecciones aprendidas duras y de cosas, pero yo sí creo que no lo cambiaría por nada y creo que ha sido más que exitoso, ¿verdad? O sea, me ha hecho valorar muchas cosas que antes no tanto. Y la verdad, me ha dado, por ejemplo, la parte de la disciplina del deporte, que hoy ya lo hago más porque obviamente pues, para subir las montañas, pero también ya me gusta, ¿no? O sea, venimos ahorita de una clase de la GRI, por eso ven ahí los pelos y demás, esto no estaba preparado. Y porque lo disfruto, ¿no? O sea, me levanto y genuinamente digo, pues quiero hacer ejercicio, ¿no? Claro. ¿No? ¿Qué es el agri? La GRI es un método que se basa básicamente en movimientos controlados, de bajo impacto, pero en tiempo. O sea, en el tema de decir, por ejemplo, si tú vas a hacer un movimiento así, pues automáticamente lo que piensas es así, ¿no? Es una cama, es un reformer. Entonces tú piensas así, pero en realidad el movimiento es pues hacerle así poquito, ¿no? Como que poco a poco, como la isometría, Sí. que te duele. Entonces, pues es estar como que mucha conciencia corporal. La verdad es que es algo que también está un poco de moda, ¿no? Y me gusta ahí probarlo. Pero sí me ha ayudado a estar como muy enfocado en los ejercicios, ¿verdad? Bien, Benjamín, para concluir, si tú pudieras recomendarle a alguien algo que te esté escuchando, Claro. que no se atreve a ir por sus retos, que no se atreve a fracasar, que no se atreve a lidiar o a toparse con ese monstruo mental cuando está en medio del problema, ¿qué le podrías recomendar? Pues primero que se tenga mucho cariño también de decir, oye, si cometo algún error, pues lo peor, o sea, al menos lo intentaste, ¿verdad? Y creo que la gente podemos vivir con intentarlo y no que no se dé. Es más fácil vivir con eso a vivir con el nunca lo intenté y me carcome siempre y si hubiera sido, ¿verdad? Ese sería uno, o sea, intentarlo, tener ese cariño, ¿verdad? Amor y decir, pues lo voy a intentar y no pasa nada. Digo, al final de cuentas, también haters siempre va a haber, Sí. ¿verdad? Pero también siempre va a haber gente que te apoye y que te eche la mano. Entonces eso es aparte, eso siempre va a existir. Creo que se tengan mucho cariño y amor propio de ir a perseguir sus sueños porque son tuyos, ¿verdad? Eso es lo que te hace único, al final de cuentas. Y el sueño para alguien puede ser algo y para otra persona puede ser otra cosa, ¿verdad? Entonces yo creo que el intentarse y darse la oportunidad de ir a perseguirse sus sueños, creo que eso es lo que recomendaría. Y en ese perseguir, o en ese, bueno, no perseguir, en ese buscar, atraer, ir adelante,
tener el coraje de avanzar, saber que ese proceso te vas a sentir muy contenta contigo mismo, más allá del resultado en sí. Eso es lo que yo recomendaría. Pues sí, atreverse. O sea, pues la vida es una y hay que echarse para adelante, ¿no? Claro, hay que vivirla, ¿no? Sí, claro, no pasa nada. O sea, haters siempre va a haber, cosas que no se alineen también, pero pues a final de cuentas es tu oportunidad, ¿no? O sea, yo invitaría a la gente que nos escucha a que se den la oportunidad de intentarlo. Y ya, de ahí a ver qué pasa. Total sale y total no, pero lo intentaste, ¿no? ¿De qué otra forma lo sabrías? Exacto. De acuerdo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti Gracias por el la tiempo. plática. Órale. Un placer. Si este episodio dejó algo que resuena en tu interior, si despertó en ti la certeza de que tu momento de cruzar no puede esperar más, entonces te invito a dar ese primer paso. Suscríbete al podcast, califícalo con 5 estrellas, para que juntos llevemos ese mensaje a más personas. Y si conoces a alguien que esto podría sumarle a vivir mejor, envíaselo directamente. Tenemos como misión impactar a personas con la chispa necesaria para una vida mejor.